Un proceso tecnológico es el conjunto de pasos que permiten resolver un problema o satisfacer una necesidad. ¿Y cuáles son las fases de un proceso tecnológico? Para enumerar y describir cada una de las fases, pongamos el ejemplo del proyecto de un puente levadizo. En primer lugar, la fase 1, denominada definición y análisis del problema. En el contexto del puente levadizo que hemos planteado, partimos de que la ciudad en la que se ha construido el puente se encuentra limitada por un río que dificulta el paso. Además, este río soporta un considerable tráfico fluvial, ya que deben circular muchos barcos que transportan mercancías. Por lo tanto, deben definirse las distintas soluciones posibles a los problemas dados, así como sus ventajas e inconvenientes, para que podamos decantarnos por una solución definitiva a cada problema. Ante el primer problema que nos encontramos, ciudad limitada por un río, proponemos tres posibles soluciones con sus respectivas ventajas e inconvenientes: buscar la expansión por otra dirección, túnel por debajo del río y puente que cruza el río. Tras comparar las posibles soluciones, se selecciona el puente que cruza el río como solución, debido a su coste aceptable a pesar de su impacto visual. Por otro lado, ante el segundo problema, el río soporta tráfico fluvial, se proponen tres soluciones y se comparan sus ventajas e inconvenientes: puente tipo ascensor, elevar la altura del puente y puente levadizo. Se selecciona como solución el puente levadizo, ya que se podrá elevar según las condiciones del tráfico fluvial y terrestre a pesar de su mayor coste y complejidad. La fase 2, búsqueda de información. Tras definir y analizar el problema a solucionar, es fundamental buscar la información necesaria para llevar a cabo el proyecto tecnológico. En el caso del puente levadizo planteado, sería interesante buscar información sobre problemas semejantes planteados en otras ciudades. Fase 3, filtro de la información obtenida. Al recopilar toda la información, se deben identificar los diferentes componentes técnicos, tecnológicos y científicos que puedan contribuir a la elaboración del proyecto. Fase 4, diseño de la idea individual. Partiendo de la información obtenida y filtrada, hay que generar ideas de manera individual para la posible solución. Para ello, sería conveniente aportar bocetos y croquis del conjunto o de las distintas partes del proyecto. Fase 5, puesta en común y elección de la mejor solución. Con las propuestas que ha realizado cada persona, se debe realizar una puesta en común de las ideas generadas, escogiendo la mejor idea o los aspectos más interesantes de cada uno. En el ejemplo del puente levadizo, se deben considerar diversos parámetros como el diseño, la sencillez y el coste. La fase 6, desarrollo de la solución. Antes de iniciar la construcción del proyecto del puente levadizo, tenemos que saber cómo se va a realizar cada una de las piezas que lo componen. Para ello es interesante el dibujo como primer ensayo de construcción, representando así las piezas en el orden de fabricación y sus uniones correspondientes. Fase 7, planificación del trabajo del grupo. Una vez diseñada la solución, se debe planificar todo el proceso de fabricación, considerando elementos como la lista de piezas, la hoja de proceso y de procesos de montaje y el presupuesto. El presupuesto debe incluir los costes individuales y la cantidad correspondiente a los materiales y recursos empleados, así como el coste total. Fase 8, construcción. Partiendo de la idea diseñada y planificada en su totalidad, se comienza el proyecto de construcción empleando el personal, los recursos y el tiempo que se han planificado. Se debe actuar según el reparto de tareas realizado, corrigiendo la planificación si fuera necesario. Un aspecto muy importante a destacar es el cumplimiento de las normas de seguridad en el manejo de materiales, herramientas y máquinas. Fase 9, evaluación del proyecto. Al acabar el proyecto del puente levadizo, se debe comprobar si funciona y si resulta útil para solucionar los problemas inicialmente planteados, realizando para ello las pruebas necesarias. En cuanto a la fase 10, memoria técnica del proyecto, partiendo de todos los documentos generados a lo largo de las fases anteriores, se deben organizar para realizar la memoria técnica del proyecto, que tiene que incluir todos los puntos necesarios para la descripción completa del proyecto del puente levadizo en este caso. Y por último, fase 11, divulgación del proyecto. Como última fase del proceso tecnológico se encuentra la divulgación del proyecto, que consiste en darlo a conocer y hacerlo público. Normalmente se divulga el material informativo del proyecto y sus resultados. En definitiva, las diferentes fases del proceso tecnológico hacen posible que se pueda resolver un problema planteado ofreciendo para ello una determinada solución.